¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, iniciando una semana con, con expectativas también respecto a qué es lo que va a pasar en el Senado con la elección de autoridades. Tiene su sesión preparatoria, veremos si hay números, si hay quórum, pero también empezamos a tener expectativas en torno a lo que va a ser la inauguración el fin de semana de el próximo periodo de sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milei. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Fernando? Pero muy bien, muy bien. Bueno, con una semana, como decía, primero enfocados en lo que pasa del otro lado de Pasos Perdidos, algunas actividades previstas para también, mañana. Claro. Y los diputados y los senadores que van arribando aquí al kilómetro cero al Congreso de la Nación para el sábado, 1 de marzo, día en que se inaugura el nuevo periodo de sesiones ordinarias y arranca el año legislativo tal cual establece la propia Constitución Nacional. El presidente se tiene que hacer presente aquí a dar un mensaje a la ciudadanía, pero también a diputados y senadores, recordando también la división de poderes y el rol que tiene el Senado y la Cámara de Diputados. Originalmente la Cámara de Diputados representando al pueblo de la Argentina, cada una de las expresiones políticas, y el Senado representando a los principales partidos de las provincias. Antes de la reforma del 94 tenía delegado justamente esa designación a las legislaturas provinciales. Luego con la reforma del 94 se incorporó una tercera banca por el Senado y es de elección directa, no a través de las cámaras provinciales, sino de manera directa por la ciudadanía. Pero igual siguen representando los intereses provinciales, principalmente del Estado provincial, que es preexistente el Estado central, y la Cámara de Diputados a los ciudadanos, al pueblo. Así que en esa conformación, el próximo sábado vamos a ver a ministros, a invitados especiales, a los referentes de las Fuerzas Armadas, a los referentes también de la Corte Suprema de Justicia, a algunos embajadores, gente dice, aquí para la inauguración del periodo de sesiones. Exactamente. Bueno, y lo que se va sabiendo por ahora, hay reuniones que se van dando entre las autoridades del Senado, Presidencia de la Nación, viendo de qué manera se va a ir organizando lo del día sábado, la inauguración. En principio sería a las 21 horas el mensaje del presidente, de la misma manera que dio los mensajes anteriores, es decir, parado detrás de un atril. Y ahí va a dar el mensaje, va a ingresar acompañado por granaderos, por 2 granaderos, y en el recinto de la Cámara de Diputados ya va a estar con la apertura previamente, y anteriormente lo van a ir a esperar al presidente para hacer el ingreso hasta el recinto de la Cámara Baja, la vicepresidenta Victoria Villarroel y el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí estamos repasando lo que fue el año pasado, justamente, vemos gobernadores, vemos funcionarios, vemos a las autoridades de la Cámara, tanto de diputados como del Senado, los miembros de la Corte Suprema, 4, 3 de esos van a estar, uno ya no es más parte de la Corte. Y como bien decías, una comisión de Interior y una comisión de Exterior, se llaman así las comisiones. A veces también hay invitados especiales que se suman a las gradas, ahí en los balcones, hay funcionarios públicos que muchas veces aparecen. Ahí lo vemos al asesor presidencial Santiago Caputo, y algunos funcionarios como, por ejemplo, el vocero presidencial, ¿no?, que también ocupó lugar ahí, o incluso entre los funcionarios ahí al costado del hemiciclo de la Cámara de Diputados, que es el recinto más grande. Se sientan también en unas sillas, se acomodan ahí alrededor de la zona donde está el atril, que es la parte esa justamente donde originalmente están los taquígrafos. Se mueve ese mobiliario y se instala este atril para que sea utilizado por el presidente de la Nación. Una novedad, en general siempre se hace desde el estrado, ¿no?, donde están las autoridades de la Cámara de Diputados. Bueno, va a ser un poquito más adelante en un atril especial, así tal cual esta misma imagen que estamos viendo ahora se va a estar repitiendo seguramente el día sábado a la noche. Estamos repasando lo que va a pasar dentro de una semana aproximadamente. Este grupo de diputados y senadores, son alrededor de una docena cada comisión, lo reciben en la puerta formalmente para que el Poder Ejecutivo ingrese. Y ahí veíamos imágenes donde estaba la vicepresidenta Villarroel, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y lo veíamos, ahí lo vemos también, de saco azul,
a el presidente provisional del Senado, a Bartolomé Abdalá. Hoy lo que se espera es la sesión preparatoria del Senado. Está prevista para las 4, todavía no empezó, hay conversaciones. Están convocando, está ya la vicepresidenta en el recinto, está saludando a algunos senadores, todavía no tienen quórum para poder sesionar, pero están todos alrededor de justamente el estrado, Claro. donde, el escritorio donde está la vicepresidenta, saludándose, conversando, a ver si se logran obtener los 37 senadores sentados, ¿no? El quórum necesario para poder sesionar en el Senado Nacional. Hay acuerdos previos, hubo reuniones la semana pasada, esta semana comenzaron teniendo una reunión hoy, 2 de la tarde, una reunión de labor parlamentaria. La reunión la tuvieron que levantar, pasar un cuarto intermedio porque no había acuerdos y ahí está la situación planteada. ¿Todos los senadores van a estar llegando a la ciudad de Buenos Aires? Parece que no. Hay algunos que han tenido problemas con vuelos y que están demorados y por lo menos hay alguna senadora desde Unión por la Patria que no va a llegar por problemas de salud, no va a estar hoy presente aquí en la ciudad de Buenos Aires, no va a estar presente. Pero Unión por la Patria ya adelantó que no iba a dar quórum, en todo caso, bueno, se iba a sumar una vez que se presentara el quórum, se reunía el número 37. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y nuestra colega, Melissa Jofré. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen lunes también para ti. ¿Qué tal, Amanda, Fernando? Bueno, acá chequeando, ¿no?, lo que estaba pasando del otro lado de Pasos Perdidos. Y sí, efectivamente, no tuvo quórum la sesión preparatoria en el Senado, con lo cual se prorrogarían los mandatos, como ha sucedido algún año aquí en la Cámara de Diputados con la presidencia de Cecilia Moró, cuando tampoco hubo quórum en una sesión preparatoria, para, de alguna manera, que el cuerpo ratifique, ¿no?, a justamente todos los cargos. Bueno, esto es lo que acaba de suceder recién en el Senado. Con ese escenario vamos a ir al sábado, que va a ser la Asamblea Legislativa, que va a marcar también un reencuentro, ¿no? Ahí veíamos a la vicepresidenta Victoria Villarruel sonriente, saludando a los senadores que sí se hicieron presentes en el recinto. Pero bueno, va a ser un reencuentro que va a tener, ¿no?, con el presidente Javier Milei. También va a ser todo un hecho eso. Hay que decir que el quórum en el Senado se constituye principalmente con el aporte de distintos bloques, ¿no? Bloques opositores al gobierno nacional, muchos de ellos que son conocidos como dialoguistas, y muchos de los bloques que tienen representación desde las provincias, ¿no? A diferencia de la Cámara Baja, donde por ahí se puede transversalizar un poco también esa discusión. Aquí, como son 3 por cada provincia, el oficialismo tiene solo 6 representantes, acompaña permanentemente el PRO con 7 miembros, eso ayuda a abultar, y a partir de un quórum de 13 de integrantes aproximadamente, de 14 integrantes, en definitiva 13, y también algunos otros senadores que van aportando su lugar, como por ejemplo el senador Romero, que también es un aliado directo del oficialismo y siempre está presente, es uno de los guías también para el oficialismo dentro del Senado. Que integra Provincias Unidas. Que integra Provincias Unidas, exactamente, representantes de distintas provincias, ¿no? No escuchamos bien desde acá, pero Romero habló en la sesión que no fue, que se cayó. Estaba, me parece, con el reglamento en la mano, así que de ahí podemos deducir que seguramente lo que va a pasar efectivamente es que se prorroguen los cargos hasta tanto haya un quórum y una sesión, una nueva sesión, ¿no? Exactamente. Y lo que se tiene que definir son las autoridades de la Cámara, ¿no? ¿Quién es el presidente provisional del Senado? ¿Quiénes son las personas, los senadores en este caso, que ocupan las vicepresidencias? Que eso tiene que ver con la representación parlamentaria que tienen en el Senado los diferentes bloques. Y me parece que parte de eso también es un poco la discusión y los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que se comprometen a llevar adelante desde el Ejecutivo Nacional con los gobernadores o incluso directamente con los senadores, y luego se demoran en concretarse o no se concretan en tiempo y forma. Y ante esta situación, después de una sesión donde cosechó muchas victorias y muchos triunfos el oficialismo con la aprobación de 4 proyectos, bueno, se encuentra con esta situación. Bueno, con un Senado que va a tener que discutir ley por ley la conformación de la mayoría, ¿no? Porque en definitiva también hay un número importante de senadores nacionales
que integran el bloque de Unión por la Patria, que son 34. Bien, como decía Aman, el número de mayoría absoluta son 37, es decir, que está a 3 legisladores de tener esa mayoría y ese control de la Cámara de Senadores, pero por el otro lado, esa conformación que había logrado desde el punto de vista político, esos acuerdos políticos Victoria Villarruel un año atrás, bueno, de 37 senadores, hoy se vio que no está tan firme y que por lo tanto tendrá que hacer un nuevo intento dentro de pocos días después de lo que va a ser la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Senado del Congreso a partir del próximo día sábado. Exactamente, y esa es parte también de toda la logística que se está desarrollando por estas horas en el Congreso, pero a pesar de eso también mañana en la Cámara de Diputados se van a realizar algunas comisiones en reuniones informativas y bueno, y una mixta que corresponde también la bicameral al Senado, se va a reunir finalmente en el Senado, que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es quien analiza la ejecución presupuestaria y también establece criterios para las auditorías en particular, ¿no? Otro tema no menor, ¿no? Un gran tema que se viene sobre todo a partir de abril, cuando venzan los mandatos de los auditores que son representantes por el Senado. Recordemos que la auditoría tiene 7 miembros y hoy está funcionando con 4, porque el año pasado vencieron los mandatos de los representantes por la Cámara de Diputados. Nunca se llegó a una resolución, a un acuerdo político entre los bloques para designar efectivamente a los nuevos auditores. Ahora se espera que en abril, cuando venzan los que corresponden al Senado, se abra algún tipo de negociación, porque si no la AGN va a quedar solamente con su presidente y de alguna manera se va a complicar el trabajo de ese organismo, ¿no? Claro, que es un organismo de control que se creó en el 94 con la Constitución Nacional, que depende del Congreso de la Nación, pero que también integra el Ejecutivo Nacional. Y se tienen que designar desde el recinto quienes son los representantes, no son diputados, en general son diputados mandato cumplido o referentes políticos de fuerzas políticas que tienen la mayor representación en la Cámara Baja. Y hay que recordar que esto es proporcional a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. Los bloques van aspirando, en definitiva, a participar de ese órgano de control, donde, en definitiva, bueno, se avanza para ese proceso de control sobre el gasto y las cuentas públicas. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer invitado, nos vamos a la provincia de Formosa. Diputado Fernando Carvajal, buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Fernando Alma, un gusto para mí. Muy bien. Bueno, diputado, ¿con qué expectativas se inicia esta semana pensando en lo que va a ser el periodo de sesiones ordinarias que va a inaugurar el presidente Javier Milei el próximo día sábado? Bueno, la verdad es que las expectativas no son altas porque venimos de un muy mal funcionamiento del Congreso y nada indica que esto vaya a mejorar. La dificultad para encontrar consenso sobre cuestiones básicas está a la vista, ustedes lo señalaban recién, es una vergüenza que la Cámara de Diputados no haya todavía designado los auditores ante la Auditoría General de la Nación. Es cierto, no vamos en esto a echarle el 100% de la culpa al gobierno, pero tampoco ha habido demasiada voluntad del gobierno en avanzar en este tema. El radicalismo, pese a la división que hubo en los bloques, ya habíamos unificado nuestra propuesta en el exdiputado Mario Negri. El oficialismo tendría que resolverlo y bueno, había alguna dificultad de parte de Unión por la Patria. Pero lo grave de esto es que se paga en pérdida de calidad institucional, porque no es lo mismo una auditoría donde estén representadas las dos cámaras o donde haya auditores que están ausentes. Esperemos que empecemos el camino de la búsqueda de un diálogo en serio. Esto quiere decir, los diálogos, para que sean serios, tiene que haber vocación de todos de hacer concesiones. Y lo que hemos visto en este año es, en el año pasado, ¿no? La vocación del gobierno de imponer agenda y de escapar a las discusiones necesarias. Nosotros vamos a impulsar desde la apertura de las sesiones que no nos vamos a conformar con las decisiones del Senado y vamos a avanzar en la Cámara de Diputados con el necesario control legislativo que tiene que existir,
frente a los hechos que son de público conocimiento de la implicancia del presidente Milei en una maniobra de estafa internacional, que si bien está muy bien que sea investigada por la justicia, nosotros creemos que el Congreso como organismo de control tiene que también tener cartas en el asunto. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Respecto de esto que usted dice de no conformarse con el accionar del Senado, bueno, primero, ¿cómo vio lo que sucedió en el bloque de la UCR, que justamente fue el que se dividió y que provocó que por un voto no se creara esa comisión investigadora en esa Cámara? Y si ustedes creen que habría una voluntad, un diálogo con otros bloques que en la Cámara de Diputados lo harían posible, porque su bloque presentó un proyecto en ese sentido. Sí, respecto al Senado lo viví con mucha vergüenza, ajena, pero vergüenza en algún punto propio, porque fueron senadores radicales mayoritariamente, particularmente el caso del presidente del bloque, el senador Vicci, que tuvo una actitud que es, lo voy a decir claro para que se entienda, es un acto de corrupción política. ¿Cómo se cobra? No sé, pero que se cobran estas cosas, se cobran. Porque es inaceptable que el mismo senador que un día presenta un proyecto de ley sale a hablar por los medios diciendo lo que es una obviedad, que esto tiene que ser investigado, al otro día vote en contra de su propio proyecto y ni siquiera se avenga a dar una explicación. Mientras no se den explicaciones y estas no sean convincentes, yo creo que hay que calificarlo como corrupción política. Reitero, no tengo los elementos para saber si cobran con valijas como Cuadra o cobran con favores políticos o intercambian por obras públicas en la provincia. En cualquier caso, cambiar la transparencia en la gestión pública por algo me parece un acto de falta de ética política que tenemos que repudiar, que nuevamente le ha causado un enorme daño a la credibilidad de las instituciones de la democracia, lo cual es extremadamente grave, y también un daño enorme a la credibilidad de la Unión Cívica Radical, que ya viene bastante vapuleada por todos los actos de transfugismo político que estamos sufriendo en manos de diputados e intendentes, fundamentalmente diputados que se venden en la mesa de saldos y retazos al oficialismo y que ahora lamentablemente tenemos que soportar esta nueva afrenta a la decencia pública. Así que la verdad es que muy molesto, muy enojado y esperando que dentro del radicalismo pasen cosas que ponga fin a tanto transfugismo político y a tanta falta de ética pública. Diputado, en ese sentido quería preguntarle sobre los acuerdos en el Congreso de la Nación. Ustedes trabajaron fuertemente desde su bloque para mejorar la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y excluyeron una serie de empresas, por ejemplo, del proceso privatizador que se había planteado en uno de los artículos que proponía el Ejecutivo Nacional. En estas horas se conocieron que varias empresas que habían sido excluidas por el Congreso también son transformadas en sociedad anónima y podrían tener un proceso también de privatización. ¿Cómo analiza esa relación, ¿no?, donde ustedes como Congreso toman una decisión y el Ejecutivo, con las herramientas vigentes, como el decreto de necesidad de urgencia DNU 7023, avanza en estas transformaciones de sociedad del Estado a sociedad anónima, incluso las empresas que habían sido excluidas? Sí, a ver, primero aclaremos esto. El hecho de que la empresa cambie su forma jurídica no implica que necesariamente vaya a ser privatizada. De todo modo, nosotros tomamos nota de que está clara la intención del gobierno de avanzar en el camino de la privatización. Lo que estos decretos hacen es lo que no había sucedido veces anteriores y que el gobierno empieza a indicar cuál es el camino por el cual quiere privatizar las empresas. Nosotros tenemos posición tomada en este sentido, hay empresas que estamos dispuestos a conversar, hay otras que no, hay otras que hay que ver cuál es el modelo de privatización que se plantea. Cuando se empezó a discutir la privatización de aerolíneas, que no lo planteó el gobierno, sino que fueron algunos bloques opositores, el PRO y los radicales con peluca, los que plantearon la discusión, nosotros señalamos que de acuerdo a la ley de privatizaciones, el pedido de privatización, primero que tiene que tener iniciativa en el Poder Ejecutivo, pero además tiene que indicar de qué manera se va a privatizar. Así que en esto digo, está claro
Ejecutivo empieza a marcar un camino, nosotros nos vamos a reservar, y por suerte esto no se ha delegado, y necesariamente va a tener que pasar por el Congreso. Así que hasta ahora privatización no hay nada confirmado. Nuestra posición va a ser volver a escuchar cuáles son los modelos. Si lo que quieren es privatizar para que hagan negocio los amigos, como hicieron en el menemismo, vamos a estar en desacuerdo y vamos a votar en contra. Pero estamos dispuestos a escuchar las propuestas concretas de privatización que puedan existir, y en la medida en que se respete el interés nacional y que pueda ser beneficioso, nosotros no tenemos cuestiones ideológicas con las privatizaciones. Sí tenemos cuestiones de defensa del interés nacional y de la implementación de políticas públicas. Banco Nación tiene que mejorar mucho, sin duda, pero nosotros seguimos creyendo que el Estado tiene que tener una herramienta de implementación de políticas públicas para apoyar a los sectores productivos. Y sabemos que el gobierno esto no lo tiene, porque ellos quieren destruir el Estado. Milei lo ha dicho muchas veces claramente. Así que ahí es donde seguramente van a estar los puntos de fricción y de discusión para lograr mejorar el funcionamiento de una institución como por ejemplo el Banco Nación, que hace mucho no está funcionando como debiera, pero que esto no implique pulverizar lo que constituye una herramienta esencial para el desarrollo nacional, que es la actividad financiera. Muy bien. Fernando, una consulta. Pensando en alguna iniciativa suya en este nuevo periodo de sesiones ordinarias que se va a iniciar a partir del 1 de marzo, ¿en qué tendríamos que estar pensando? Bueno, en términos de concreción, en algo que se ha convertido en un proyecto colectivo y unánime, y es que creo que en estos primeros meses tenemos que lograr la sanción de la ley de juicio por jurado, que recordemos fue dictaminada casi por una unanimidad. Hay algunas disidencias menores. Creo que en estos primeros meses tenemos que tener una sesión para tratar y aprobar la ley de juicio por jurado. De mi parte, estoy terminando y voy a presentar en los próximos días, cuando se inicien las sesiones, un proyecto de reforma integral al funcionamiento de la justicia, al modelo de organización de la justicia federal, en lo que tiene que ver con las atribuciones de la Corte Suprema y la desconcentración de algunas de esas facultades en las cámaras federales del interior, que me parece que es una estructura que hay que fortalecer fuertemente y apostar como parte del proceso de reorganización de la justicia federal. Es un proyecto muy ambicioso, pero creo que es necesario que empecemos esta discusión. Gracias, diputado. Lo comprometemos a que nos venga a contar con detalles aquí un día de estos cuando comiencen las sesiones en el piso, y le agradecemos rápidamente también su participación aquí en Pasos Perdidos. Ha sido un gusto como siempre. Hasta cualquier momento. Sí. Bueno, ahí estaba, Fernando Carvajal. Sí, vamos a la pausa. Rápido, volvemos en instantes. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Continuamos aquí en Pasos Perdidos y también le vamos a echar un poco el ojo a lo que sucedió en la gira del presidente por Estados Unidos. Estuvo en la convención conservadora hablando, también participó del evento escuchando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros referentes también. Mantuvo reuniones con el presidente norteamericano y parte de eso, bueno, fue lo que también impacta en la vida política nacional y en las repercusiones aquí en el Congreso respecto a no solamente los dichos del presidente, sino también las expectativas, ¿no? Porque dentro de su discurso en esta convención conservadora planteó el deseo, por lo menos, de que Argentina sea el primer país que tenga un acuerdo con Estados Unidos de reciprocidad, ¿no? En función a esta perspectiva y esta postura que asumió el gobierno de Trump, de Donald Trump, de diferenciar los aranceles para todos los productos que sean importados en Estados Unidos, que se puedan producir en ese mismo país y, bueno, con los países que se puedan llegar a dar estos acuerdos de reciprocidad, establecer unos aranceles particulares y especiales. Pero si te parece, Fernando, vamos repasando y después vamos analizando un poco lo que también vendrá acá al Congreso Nacional. Exactamente, porque además hubo un dato, me parece importante, que no es menor, que Javier Milei se llevó el compromiso de Donald Trump de una invitación a futuro a la Casa Blanca. Y ahí dialogar en el Salón Oval la relación bilateral entre Argentina y los Estados Unidos. President of Argentina, who's gotten a lot of publicity. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. It's true. Este era el pedacito del discurso de Donald Trump donde hace referencia a la Argentina, a su lema de campaña que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca, bueno, asimilándolo también a la Argentina. Exactamente. Bueno, y ahí es en parte lo que Milei también fue a buscar a los Estados Unidos. Sí. ¿No? Un nuevo acercamiento, un nuevo elogio por parte de Donald Trump, ya en su cargo de presidente de la nación. Recordemos que hace un año atrás se cruzaron en una misma convención. Javier Milei ya presidente y todavía Donald Trump candidato, y hubo un cruce y ahí ya habían anticipado encontrarse ya como presidentes electos ambos, plantearon hace un año atrás y finalmente lo concretaron el pasado fin de semana. Exactamente, y también ahí compartiendo sus perspectivas sobre las políticas que quieren llevar adelante, no solamente en términos económicos, porque hay una afinidad también en términos ideológicos, la perspectiva sobre la transformación del Estado que quieren hacer ambos presidentes, sobre todo vinculado con las discusiones en torno a los distintos derechos, ¿no?, que se van desarrollando. Pero también queremos repasar un pedacito del discurso del presidente Javier Milei en la CEPAC este fin de semana. Como decía Albert Nock, que describió en su libro En nuestro enemigo el Estado, que el poder social fue progresivamente arrebatado y trasladado al Estado por la fuerza. Nuestro objetivo es hacer el camino inverso, aumentar del poder del ciudadano y quitarle el poder al Estado.
¡Afuera! Me too. Sorry. She's my girlfriend. Por supuesto, no puede hacerse gestionando mejor el Estado tal cual existe o simplemente administrando correctamente los recursos de que dispone, sino que el único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión posible. Reducir el tamaño del Estado es en sí mismo un acto de justicia, porque cada erogación del Estado es una sustracción del pagador de impuestos. Bueno, ahí estaba parte de la locución del presidente Javier Milei en los Estados Unidos durante el pasado fin de semana. Exactamente, y parte también de las actividades que tuvo el presidente de la Nación con su comitiva, donde estuvo, bueno, ahí la nombraba a su novia Yuyito González, su hermana Karina Milei, también estuvo Santiago Caputo, el asesor presidencial, estuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, estuvo el ministro de Economía también, Luis Toto Caputo, que aprovecharon para mantener reuniones con los referentes del Fondo Monetario Internacional, entre ellos Cristalina Georgieva. Así es, y todos apuntan a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cada paso que se va dando se busca llegar a esa meta, que es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y en el Fondo Monetario no solo se habla de economía, se habla también de política. Sí. Y es ahí donde Argentina apuesta al respaldo de Donald Trump, porque Estados Unidos tiene dentro del directorio un peso importante a la hora de tomar decisiones por parte del organismo de crédito más importante del mundo. Exactamente, y Luis Caputo vuelve a repetir la estrategia del 2017, cuando era ministro de Hacienda del entonces presidente Mauricio Macri, y también a través de los vínculos políticos y personales que mantiene en ese momento Mauricio Macri con Donald Trump, y actualmente la afinidad político-ideológica entre Donald Trump y el presidente Milei, se quiere reeditar esta posibilidad de un acompañamiento a un nuevo endeudamiento, ampliar el endeudamiento que tiene Argentina. Hay que recordar que hay una parte de ese dinero que se había rubricado en la firma del acuerdo allá por el año 2017, no se ejecutó finalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, y también, bueno, los vencimientos de este año 2025, que son muchos, claro, y que apremian al gobierno nacional en un contexto donde hay restricciones respecto a las exportaciones por los aranceles que explicábamos hace un ratito que también pone Estados Unidos, obviamente la baja de los commodities de la agroexportación y la agroindustria, también, bueno, las dificultades para la obtención de reservas y el proceso de poder afrontar el pago de la deuda externa. Así que parte de eso también es lo que comentó el ministro de Economía, Luis Caputo, con un colega, Eduardo Feynman, a través de una nota telefónica. Estamos en los puntos finales. Te diría que lo único que estamos negociando ahora es el monto. ¿El monto? Sí, sí. Lo que son los términos económicos del acuerdo, estamos ya totalmente de acuerdo. Sí te puedo decir, como dije siempre, jamás pidió el fondo en ninguna reunión de evaluar. Jamás, ni siquiera. ¿Dólar a 1.400? Jamás pidió nada de eso, de ninguna manera. Están gratamente sorprendidos con todo lo que hemos hecho. Primera vez que se topan con un país que se pone unas metas más estrictas que las que nos ponían ellos, y encima las sobrecumplimos. Eso nos dio mucha credibilidad, tenemos mucho apoyo de toda la línea del BOR y de Cristalina, sobre todo. Cristalina es la número uno del... Estuvo con Sturzenegger. Estuvo en las últimas horas. El tema de las regulaciones, sí. Y nada, y tenemos mucho apoyo total, y ahora viene la parte también en la que ellos, nosotros tenemos que pasarlo por el Congreso, acordar el monto final
final cómo se desembolsa, Congreso y después ellos al board. El monto, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000. El monto no lo puedo decir. ¿Está en ese rango? No lo puedo decir, pero digamos, va a ser un monto suficiente para recapitalizar el Banco Central, y aprovecho para aclarar que no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país. Ministro, ¿ese dinero que le dé el fondo es de libre disponibilidad? Ese dinero está dentro de un esquema que vamos a anunciar en su momento. O sea, como se hizo en algún momento, esos dólares van a estar en el Banco Central y disponibilidad de los que quieran comprar dólares. Va a ser parte del esquema que vamos a ese esquema se hace con el fondo. Sí. Todo eso, o sea, todo eso es lo que acordamos con el fondo. Digo, no puedo dar detalles porque todavía no, pero todo lo que hemos acordado con el fondo, y como digo, no, digamos, está muy bien armado. Este es un fragmento de una entrevista que fue hace unos días atrás, no fue en las últimas horas, tenía la idea de que habían conversado en las últimas horas, del ministro Caputo con el periodista Feynman en el despacho del ministro Caputo. Esto fue previo, obviamente, a que se diera a conocer la semana pasada toda la situación con la entrevista de otro periodista con el presidente Javier Milei. Bueno, hablando del presidente Javier Milei, es la persona que va a venir al Congreso el próximo día sábado, 9 de la noche, a inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Y ahí, por lo general, siempre hay un raconto de lo que se hizo, lo que se trabajó y las perspectivas con que se va a encarar el año legislativo. Se mencionan algunos proyectos que van a ser ejes de un año cruzado también por las elecciones, porque están las elecciones de medio término del próximo mes de octubre. Ya no hay primarias porque se suspendieron a partir de la sanción de la Cámara de Senadores de la pasada semana. Previamente lo había suspendido la Cámara de Diputados. Y también en un proceso electoral nuevo con la utilización de la boleta única. Exactamente, un nuevo mecanismo. Exactamente, y ahí en ese marco vamos a ver y vamos a escuchar al presidente con sus ejes en torno a su política económica, su política en general para las distintas áreas del gobierno de la nación. Pero compartamos en parte qué es lo que señaló en el 2024 cuando inauguró un periodo de sesiones ordinarias en este Congreso Nacional. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. En la medida que auditamos la administración pública nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, de ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos.
Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Tras haber visto con mis propios ojos y en detalle la vulgaridad del despilfarro con el que la política se acostumbró a vivir, ratifico una vez más que no se trata de impericia, que un sistema que haga tanto daño a tanta gente no es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos. Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado de los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira. Este es el lamentable estado material y espiritual de nuestra nación. Bueno, ahí estaba parte de lo que fue el discurso 2024 del presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, ante la Asamblea Legislativa, inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Claro, y además de plantear su perspectiva, en ese momento era su primera apertura, ¿no?, de sesiones ordinarias. Habían venido, estaban en el medio de la discusión de la ley bases, venían de un intento de aprobación en el mes de febrero que no se concretó y la vuelta a comisión del proyecto, y entonces en medio de ese proceso todavía ni se había aprobado el 1 de marzo cuando vino el presidente de la Nación acá en la Cámara de Diputados. Eso sucedió en el mes de abril, un mes después, y en junio finalmente se aprueba en la Cámara de Senadores y vuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. Sí, así es. Bueno, hacía ni 3 meses, ¿no?, que había empezado el nuevo gobierno, con lo cual, bueno, fue un discurso atravesado por toda la herencia recibida por parte del gobierno anterior. Y lo que tiene toda Asamblea Legislativa también es el anuncio de proyectos. Así que se espera que en este discurso de este sábado veremos qué iniciativas anuncia el presidente Javier Milei, o a un año de ese discurso que recién repasábamos. Bueno, se espera también que ponga el eje justamente en la economía, en la fuerte baja de la inflación a lo largo de estos 12 meses. Y allí veremos cómo lo recibe la oposición también, ¿no? Porque, como decíamos, si bien en ese momento había fracasado la primera ley bases y hacía sentir el Congreso la mayoría opositora que lo compone, bueno, a un año ya tuvo bastantes logros en el Parlamento el oficialismo, a pesar de sus escasos números, y veremos también si hay un mensaje en tono electoral de cara a lo que aspira a que en los próximos 2 años suceda en el Parlamento, que es engrosar sus bloques con más diputados. Claro, también hay que recordar que son 8 las provincias que renuevan la Cámara de Senadores. Hasta ahora, justamente los senadores que había cosechado el oficialismo vienen distribuidos de diferentes provincias, y esta es la oportunidad también de amplificar su número en diputados y en el Senado. Hay que ver también eso, cuál es su perspectiva, qué proyectos trae, qué mirada trae sobre los vínculos también internacionales del país y cómo también se refiere a los distintos sectores opositores. Pero tenemos un poquito más de ese discurso que fue bastante largo. Exactamente. Vamos a escuchar una segunda parte de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa 2024. Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana, del que atiende un negocio, del cuentapropista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casas que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras.
Una mayoría silenciosa de aquellos ciudadanos argentinos desprotegidos, que no los invitaron a sentarse en la mesa del poder en la que siempre se definió el rumbo del país. Esa Argentina despertó, asistió a las urnas y puso en la presidencia un hombre recién llegado a la vida política, que conduce una fuerza política nueva, que puede no tener mayorías parlamentarias, ni intendentes, ni gobernadores, pero que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y tiene la convicción para hacerlo. Hace 35 años, en su primer discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente Carlos Saúl Menem dijo que el coraje de un pueblo no se comprueba únicamente en el campo de batalla o al enfrentar desgracias, sino que también se comprueba por la cantidad de verdades que es capaz de soportar. Él le hablaba al pueblo argentino en un contexto con algunas similitudes económicas al contexto actual, que lo instaban a tomar decisiones difíciles, similares a las que me toca tomar a mí hoy. Durante la campaña electoral le hablamos al pueblo argentino con la verdad por primera vez en décadas, y el pueblo lo comprendió, lo aceptó y nos eligió. A pesar de que había otros candidatos que prometían las mismas soluciones de siempre, repitiendo el mismo discurso conciliador y engañoso de siempre, por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Nosotros le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica peor sería con un ajuste del gasto público brutal y rápido. Le planteamos a la sociedad también que la corrección de los precios reprimidos y la inflación rezagada, producto de la emisión monetaria, generarían meses de inflación muy alta, y también que sanear la economía destrozada que heredábamos implicaría sacrificio y dolor y tardaríamos en salir del pozo. Firmamos un contrato electoral de esfuerzo y sacrificio, porque 100 años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro. Pero al mismo ministro, justamente, en primer plano, el ministro de Economía, Luis Caputo, también estaba el ministro de Julio Libarona y el de Defensa. Luis Petri. Bueno, y además veíamos también las galerías, los invitados especiales, funcionarios nacionales, algo que vamos a volver a ver el próximo día sábado cuando se inaugure el nuevo periodo de sesiones ordinarias. 70 minutos, habló el año pasado, veíamos también algunos invitados especiales a Zulemita Menem, veremos quiénes estarán presentes en la jornada del sábado. Por lo pronto nosotros nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos en instantes. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos. Por aquí por Diputados Televisión estábamos analizando y viendo también antecedentes de lo que fue la presencia del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en este caso en lo que fue del año 2024. Se lo aguarda para el próximo día sábado para inaugurar un nuevo periodo, ¿no? Periodo de sesiones ordinarias, ya el periodo en el cual se abre para que se discutan los proyectos no solo del Ejecutivo, los temas que habilita el Ejecutivo, sino también los temas que los propios diputados, los propios senadores vayan proponiendo. Exactamente, se trata del periodo 143 que va a inaugurarse el 1 de marzo próximo, cae sábado. Estamos repasando estas imágenes del año pasado y se va a estar detallando en estas últimas horas protocolo de la Casa de Gobierno con el Senado de la Nación. Es quien se ocupa de la organización de esta actividad porque, como bien decías, es la vicepresidenta de la Nación quien lleva adelante la apertura de la Asamblea primero y luego la recepción también junto con los diputados y senadores de las comisiones, toda esta inauguración de sesiones. Es el segundo año que le toca al presidente Javier Milei este discurso, lo dará alrededor de las 21 horas, a pesar de que, bueno, se va a realizar un sábado el evento, un sábado de carnaval, de feriado largo, 4 días vienen por delante. La Casa Rosada mantuvo este horario estratégico para impactar sobre todo en la difusión. Es cadena nacional, pero también es el horario de mayor visualización de la televisión, ¿no? Sí, hay datos que tienen que ver con el protocolo y la estética, que dicen que el presidente Milei va a ingresar al recinto con la banda y el bastón presidencial, que se hace, es lo que se hace habitualmente, escoltado por 2 granaderos, repitiendo esta imagen, Ahí vemos atrás de Villarroel y de Menem, ahí se veían a los granaderos, repitiendo la imagen de sus anteriores presentaciones ante el Parlamento Nacional. Y también se va a estar ubicando en el recinto, como veníamos comentando, al igual que la apertura de sesiones del 2024 y cuando se presentó el presupuesto 2025, dentro del recinto el atril. Ahí lo vemos al presidente de la Nación en un atril, justamente en el mismo lugar donde estará el presidente de la Nación, en la zona del estrado. Sí, y también algo que no hizo Milei tanto en esta apertura de sesiones del año pasado como el día de la presentación del presupuesto 2025, es ingresar por el estrado y bajar por allí, justamente por al lado de los jueces de la Corte. No hizo eso. Las 2 veces que ingresó al recinto, ingresó por uno de los laterales, que es donde se sienta el bloque de La Libertad Avanza, y allí saludó, hizo un camino más largo, ¿no? Y saludó a los diputados y a en la bandeja donde estaban los funcionarios, los ministros, parte del gabinete. No ingresa directamente por Pasos Perdidos porque está conectado, obviamente, el Salón de las Provincias, el Senado de la Nación, el Salón Azul, Pasos Perdidos, y es el ingreso justamente al estrado donde se encuentra habitualmente en la presidencia de la Cámara de Diputados, sino que ahí gira y entra por el costado, como cuando era diputado nacional, ¿no? Que entraba por el costado y saluda a sus diputados y senadores que estén sentados también allí y aparte de sus funcionarios. Te comentaba que el año pasado duró 70 minutos el discurso del presidente Javier Milei. Se estima que puede ser algo parecido. Ese mensaje se centró obviamente en la descripción de lo que se dio a conocer como la crisis heredada, lo que él planteaba de la hiperinflación que se pudo detener y la reducción del Estado. Bueno, este año vamos a ver cómo llega con la aprobación de leyes importantes, no solamente las facultades delegadas, el decreto 7023, sino también la ley bases y puntos de partida, la falta de presupuesto, que va a ser sobre un reclamo que se va a escuchar previamente a los diputados y senadores que circulen por los pasillos del Congreso antes de ingresar hablando con la prensa. Claro, y que seguramente el presidente va a hablar de la baja de la inflación y va a comparar nuevamente con el país que recibió de manos del expresidente Alberto Fernández cuando él asumió el cargo el 10 de diciembre del 2023. Es decir, que va a haber cierto seguimiento con lo que fue el discurso del 2024 para trasladarlo
actualizándolo con los logros desde el punto de vista económico, financiero de la República Argentina de este año 2025. También va a ser mucha centralidad seguro en los triunfos políticos, ¿no? Hay mucha discusión política, mucho acompañamiento de los distintos sectores, que son parte también de los puntos que seguramente se van a destacar porque le han permitido al gobierno avanzar en varias de sus políticas. Hay que ver si hay un agradecimiento, ¿no?, a esa oposición dialoguista que también en esta Cámara de Diputados ha frenado 2 vetos presidenciales. Claro. Hay que ver si hay una mención a eso y también recordar que más allá de la centralidad en la economía, bueno, lo que se hace en el discurso también es un repaso por cada área de gobierno. Seguramente habrá palabras de elogio, yo creo, para el Ministerio de Seguridad, para Patricia Bullrich, que impulsó un paquete bastante importante de iniciativas aquí. Bueno, veremos si hay anuncios respecto de la justicia. Claro. Vamos a ver cómo llegamos al sábado, ¿no?, en el medio de esta incertidumbre de lo que sucederá con los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, luego que el Senado no aprobara los pliegos. Y bueno, veremos qué dice respecto de capital humano, de defensa, todas las áreas, ¿no?, que tiene que tocar seguramente en su discurso, con, bueno, un repaso por lo hecho y si hay anuncios nuevos respecto de nuevas medidas políticas o proyectos. Y las variables económicas. Seguramente el presidente de la Nación hará hincapié en las variables económicas, en su perspectiva sobre las variables económicas, para, bueno, poner algún dato positivo en el debate, en esta apertura, en su mensaje. Bueno, claro, y además las últimas novedades respecto a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Para eso el ministro Luis Caputo se quedó unos días más en Washington para ya seguir analizando y seguir avanzando con estas conversaciones que hay entre el Organismo Internacional de Crédito y la República Argentina. Y también uno de los temas que seguramente va a estar atento el presidente de la Nación es cuál es las diferentes opiniones que van a ir dando los diferentes bloques de la oposición, ¿no? Porque a veces hay, cuando está hablando el presidente, que haya algún comentario, algún cuestionamiento desde alguna de las bancadas y el presidente lo puede pasar por alto, ese cuestionamiento, o puede responderle. Exactamente. Ha sucedido también. También hay que ver si se puede visualizar la disposición de las cámaras, si hay algún cartel, si hay algún tipo de manifestación de parte de los diputados en las bancas, que en general también se ocupa para eso, pero como vemos, me parece que nuevamente va a estar en este tono, con mucha militancia en las gradas, mucha militancia presente también en las bandejas que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, en los distintos balcones, para seguramente acompañar el discurso del presidente de la Nación con sus manifestaciones, ¿no?, aprobando cada una de las palabras. Y a partir de ahí empezará un nuevo capítulo en la vida institucional de este Congreso de la Nación, un nuevo capítulo de la vida institucional de la República Argentina, que es un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Exactamente, pero antes de eso vamos a aprovechar con Meli para repasar lo que sucedió como final, digamos, como corolario de las sesiones extraordinarias, que es la aprobación de una de las leyes, lo que se conoció como la ley antimafias, ¿no?, que se vino discutiendo en la Cámara de Diputados primero, que tuvo su aprobación en el periodo de sesiones ordinarias que finalizó en noviembre del año pasado y finalmente fue incorporado también en las sesiones extraordinarias y el jueves pasado se aprobó. Así es, Amanda. Bueno, en el cierre de estas sesiones extraordinarias que tuvo como protagonista el Senado de la Nación, donde, bueno, culminó todo con un saldo positivo para el gobierno, porque de los 7 puntos que tenía el temario de extraordinarias, 4 fueron aprobados y 1 quedó con media sanción. Entre esos 4 proyectos aprobados tenemos la ley antimafias, que, bueno, tuvo un recorrido bastante extenso aquí en el Congreso, pero finalmente terminó, incluso en algún momento se pensó que el Senado iba a volver con cambios acá a la Cámara Baja, pero eso no pasó y se aprobó por unanimidad incluso. A ver, este proyecto fue enviado por el Ministerio de Seguridad el 16 de abril del año pasado y recién se sancionó en la Cámara de Diputados el 1 de octubre.
por aquel momento cuando la ministra Patricia Bullrich anunciaba un paquete de proyectos entre los cuales estaba esta ley antimafias, en medio de un contexto también, ¿no?, de toda la situación preocupante con el narcotráfico en Santa Fe. Lo que ella destacaba era que con esta ley se buscaba ya no ir hormiga por hormiga sobre las bandas del crimen organizado, sino ir por todo el hormiguero. Así lo transmitía en parte de la importancia de esta ley que modifica artículos del Código Penal y ahora vamos a estar detallando. Pero vamos a recordar, si les parece, lo que fue la votación en la Cámara de Diputados, que como les decía, se dio el 1 de octubre del año pasado y aquí se aprobó con 137 votos afirmativos, que fueron de La Libertad Avanza, por supuesto, y de todos los bloques dialoguistas. Bloques dialoguistas que tuvieron un rol central en lo que fue esta iniciativa porque introdujeron, propusieron, sugirieron muchos cambios al texto original, cambios que el oficialismo cedió. También esa versión se mejoró de alguna manera con la participación de funcionarios de la provincia de Santa Fe, que en línea con algunos parámetros del nuevo Código Procesal de esa provincia, bueno, también hicieron recomendaciones que se aceptaron y de alguna manera desde abril hasta octubre, esos meses que llevó larga negociación, dieron fruto y se aprobó por esos votos. En ese momento los 92 votos en contra fueron de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, los dos bloques opositores más férreos, ¿no? No son los dialoguistas, justamente. Y hubo 27 ausencias, que también explica un poco otra estrategia. Así es, hubo 27 ausentes y 0 abstenciones. Esa fue la votación, como decimos, en diputados. ¿Qué pasó? En la última sesión del Senado, el 20 de febrero, hubo cambios de en las posiciones de Unión por la Patria. Bueno, juicio en ausencia fue algo que los dividió, me refiero a los 3 proyectos penales, ¿no?, que se aprobaron en la sesión del Senado. Juicio en ausencia los dividió como pasó acá, pero respecto de reincidencia y reiterancia tuvieron un cambio de que en la votación en general votaron a favor. Acá en diputados eso no sucedió, votaron todos en contra, muy críticos del proyecto. Y en lo que tiene que ver con la ley antimafias, la bancada peronista kirchnerista abandonó el recinto. Reclamaban que en comisiones, en la Comisión de Seguridad que preside la senadora Carolina Lozada, no habían dado lugar a cambios, a un debate más fructífero y bueno, se fueron del recinto. Entonces la ley se aprobó por unanimidad con 38 votos afirmativos. Igualmente hubo 2 senadores de Unión por la Patria que permanecieron en sus bancas. Hablamos del santafesino Marcelo Lewandowski y de la jujeña Carolina Moisés. Así hubo 0 votos negativos y 0 abstenciones también. Los 34 ausentes son 32 de Unión por la Patria, porque 2 se quedaron, y otros 2 senadores del radicalismo que para esa hora no sabemos si ya no estaban por otros asuntos o porque bueno, no quisieron votar la ley. Pero la ley antimafia fue la última que se votó en la jornada del jueves pasado, justo antes que culminara el periodo de sesiones extraordinarias. Con esta ley antimafias, que es lo que espera el gobierno, bueno, darle una herramienta a la justicia para que justamente se avance de una manera más certera y más dura contra las bandas del crimen organizado. Lo que hace es aumentar penas para el hecho de aquel con solamente pertenecer a una de estas bandas, las penas pueden ir de 8 a 20 años de prisión. Le da la misma responsabilidad penal a todos los integrantes de la banda, ¿no? Porque parte de lo que sucede, sobre todo con las bandas del crimen organizado del narcotráfico, es que hay distintos roles dentro de esas bandas y que en general quienes son apresados
no son los cabecillas, no son los que financian, no son los que toman las decisiones, ¿no? Sino quienes comercializan, sobre todo el narcomenudeo, y quienes por ahí se encuentran en una situación mucho más comprometida, que son justamente las organizaciones o los brazos armados de estas organizaciones, que son los que se confrontan muchas veces con la policía. Y ahí es que o son detenidos o son reducidos, y en función a eso logran ser juzgados. Ahora bien, quienes lo financian y quienes facilitan que todo eso se desarrolle, quienes negocian con los sectores de la policía que son corrompidos, como pasa en la ciudad de Rosario, o incluso con lugares o referentes de la justicia que también terminan siendo parte de estas bandas criminales, son muy difíciles de atraparlos. Claro, bueno, y la idea también es que las penas son para todos iguales. Exacto, entonces, en definitiva, van a tener condenas más altas quienes sean detenidos, sean parte del narcomenudeo o sean los cabecillas, ¿no? Sí, y de alguna manera también el oficialismo lo que decía es que se apunta a ir directo al corazón de estas bandas, que es justamente los fondos, el financiamiento, ¿no? Y uno de los artículos de la ley justamente prevé el decomiso anticipado, los bienes que se recuperen, ¿no?, del delito, bueno, que puedan ser repartidos automáticamente al Estado Nacional y a las provincias donde fueran decomisados. De eso habló hace unas semanas atrás en la última sesión de la Cámara de Diputados en una cuestión de privilegio el diputado Rodolfo Tailade, quien hizo un señalamiento sobre algunos vehículos que habían sido recuperados justamente del crimen organizado, del narcotráfico, y eran ahora utilizados por algunos de los jueces federales. Fue parte de su cuestión de privilegio. Bueno, cuando se recopilan en el programa Cuestión de Privilegio, que se emite por Diputados TV, ahí se va a poder ver justamente la argumentación del diputado Tailade. Bueno, otra de las cosas también que se modificó aquí cuando se dio el debate en la Cámara de Diputados fue que se incluyeron más delitos, además del lavado de activos, homicidio, secuestro y trata. Se sumaron, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual, delitos de corrupción, y también se hace una referencia a la ley de trasplante de órganos, en el sentido de, bueno, las bandas criminales que estén dedicadas al tráfico de órganos, ¿no? Todas esas bandas que cometan esos delitos, bueno, de alguna manera están contempladas para ser castigadas a partir de esta ley que también lo que hace es marcar bien las competencias entre lo que puede actuar una Fiscalía Federal y las fiscalías especializadas y también de cada una de las provincias. Tiene en cuenta a los gobiernos locales y a las órdenes de los jueces locales del distrito donde ocurran estos hechos ilícitos por parte de estas bandas. Y a su vez, bueno, de lo que habla es de una zona sujeta a investigación que se puede declarar por parte de la justicia, y justamente allí trabajar en forma conjunta en una comisión investigadora entre autoridades nacionales y autoridades provinciales. Después, otra de las cosas también para destacar, este era uno de los artículos que más críticas acarreaba, pero se dejó tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo, que es el que de alguna manera permite que una persona pueda ser detenida por 48 horas por la investigación, averiguación de delito dentro de esta zona de investigación especial, ¿no? Siempre que estuviera sospechada. Sin notificación a los jueces, ¿no? Y que a su vez, le da poder a las fuerzas de seguridad. Y que a su vez, en línea con el Código Procesal de Santa Fe, esa detención se puede extender por 15 días. Bueno, esa es otro de los puntos de esta ley antimafia, que ahora veremos cuándo se promulga y en definitiva también cuando se reglamenta y se pone en marcha. Bueno, vimos que un debate rápido en el Senado, porque fue una reunión de comisión, los dictámenes y posteriormente el tratamiento ya en el recinto. Pero esta ley antimafia, como las otras leyes vinculadas con los cambios en normas relacionadas con la seguridad, tuvieron un amplio debate aquí en la Cámara de Diputados. Aquí se tomaron, y lo marcábamos la semana pasada, la presencia de Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, la presencia del secretario de Seguridad de la provincia de
Santa Fe, se tomaron como datos para tener en cuenta legislación comparada, principalmente con reformas que se llevaron adelante en los Estados Unidos o en Italia, y todas esas reformas, todos esos datos son los que se trabajaron en esta Cámara de Diputados para finalmente cristalizarse ya con la sanción definitiva del Senado la semana pasada. Sí, igualmente desde la Asociación de Magistrados dieron a conocer y se relacionaron con los distintos senadores sus advertencias respecto a algunos puntos de esta legislación, planteando, bueno, justamente sus reparos sobre la constitucionalidad o no de alguno de sus artículos. Es parte de lo que se discutió en el Senado de la Nación para garantizar que se aprobara la iniciativa, porque había también distintas miradas, como decía Meli, había algunas perspectivas para poder modificar algunos puntos que se comprometieron para avanzarlo en otro momento, pero sí hay desde distintos sectores algunas perspectivas que plantean, bueno, que el texto de la ley tal cual se aprobó debería ser mejorado por ahí la reglamentación para cuando sea el momento del decreto de su implementación, y por eso la observación, ¿no?, de algunos sectores sobre cómo va a ser esa reglamentación finalmente ahora que está aprobada, que es parte de lo que le corresponde al Ejecutivo Nacional. Claro. La promulgación de cada uno de los artículos, o incluso la posibilidad de aclarar en los decretos para su implementación algunos aspectos del alcance de la ley. Bueno, eso es el próximo paso. Ya el tiempo, digamos, de lo que tiene que ver con el debate en el Congreso Nacional se cerró la semana pasada. En caso de ser necesario, tendrán que presentar un nuevo proyecto y empezar a transitar los caminos habituales que tiene un proyecto de ley, que es la discusión en las comisiones respectivas, los dictámenes, la discusión en el recinto y posteriormente a la Cámara de Revisora. Exactamente, pero también pasa que las leyes, una vez que son emanadas de este Congreso y emitida finalmente su reglamentación, bueno, el propio proceso judicial muchas veces termina interviniendo, declarando inconstitucional alguna parte, también, o bueno, no implementando alguno de sus aspectos, porque también esas contradicciones son las que se ponen en análisis en el Poder Judicial una vez que se deben implementar las leyes que salen aquí del Congreso, que como siempre decimos y dicen sobre todo los legisladores, son los consensos posibles en cada momento. Claro, exactamente. No existe la ley perfecta. No, obviamente. Y es necesario ir, las leyes están en permanente movimiento porque la sociedad está en movimiento. Exactamente. ¿No? Entonces, las leyes interpretan también a la sociedad y por lo tanto esas reglas que se van marcando desde el Congreso de la Nación tienen sus movimientos, y aquellos que tienen que corregirlos son los propios legisladores nacionales. Exactamente. Bueno, Meli, nos vemos esta semana el miércoles nuevamente. Así es. Cada vez más cerca del 1 de marzo. Nos vemos para contar toda la actualidad y las novedades de aquí del Congreso. Muchas gracias, Meli. Y bueno, Fer, llegamos ya al final también con esta novedad. No se logró quórum para la sesión preparatoria en el Senado de la Nación. Por ahora están prorrogadas todas sus autoridades. Veremos cómo sigue adelante ese proceso, si hay que nombrar nuevas autoridades más adelante o si ya quedan constituidas por estas definiciones propias que tiene el reglamento de la Cámara Alta. Bueno, tendrán que definirlo ahí los senadores. ¿Qué quiere decir? Que en una primera sesión que tengan ratificarán las autoridades y tiene que buscarle sí un reemplazo al secretario administrativo, porque el secretario administrativo del Senado presentó su renuncia, estaba propuesto un nombre, una persona para reemplazarlo, pero tiene que votarse. Hay que votarlo y es lo que tienen que votar en una primera sesión. Nos vamos. Hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy de Pasos Perdidos.